Buenas, esperando que todas y todos se encuentren bien. Mi nombre es Yusela Fernández Alvarado y por consiguiente expondré a qué se refiere nuestra tesina o el tema, el problema, los objetivos que tiene nuestro trabajo de investigación. Nuestro tema hace representación al análisis de problemas familiares como el alcoholismo, la violencia doméstica, el abandono en un corpus representativo de cuentos de Carlos Salazar Herrera. El tema en sí delimitado hace referencia a los problemas familiares, como ya se mencionó, el alcoholismo, la violencia doméstica, el abandono y como temáticas presentes en los cuentos, los colores, el calabazo, el bongo, del libro Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera del año 1947. Por consiguiente, el problema general hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se representan los problemas familiares como el alcoholismo, la violencia doméstica, el abandono en el corpus seleccionado del libro de Cuentos, Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera de 1947? Como objetivo general tenemos el siguiente: analizar la representación de los problemas intrafamiliares, el alcoholismo, la violencia doméstica, abandono, en el corpus seleccionado del libro Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera del año 1947. Y como objetivos específicos los siguientes: identificar la problemática familiar del alcoholismo de acuerdo con el corpus seleccionado de libros Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera del año 1947. Colegir la problemática de la violencia doméstica mostrada en el corpus seleccionado del libro Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera del año 1947. Y establecer las maneras en que se representan las problemáticas del abandono familiar expuesto en el corpus seleccionado del libro Cuentos, Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera del año 1947. A continuación, mi compañero Mauricio y mi compañera Alexandra van a dar inicio al desarrollo del primer capítulo. Gracias. Hola, yo soy Alexandra Carri y con mi compañero Mauricio Obregón vamos a exponer el capítulo 1, el cual sigue en 3 partes, iniciando con el primer subcapítulo, el cual se trata del alcoholismo, el cual se define, según Viveros, como un patrón de consumo repetido y compulsivo de alcohol a pesar de problemas conductuales, fisiológicos o psicosociales importantes, aunados a las indicaciones de dependencia psicológica y física, lo que resulta en problemas de control. Esta problemática se presenta en el cuento de los colores por medio del personaje de Mateo, el cual es un hombre alcohólico. Además, cabe mencionar que, como expone Salles, García, Padrón y Pérez, realmente esta enfermedad es diferente a otras, ya que es crónica, progresiva, además de incurable y causa dependencia psicológica y física y cambios de comportamiento y personalidad de la persona que lo padece. Además, cualquier persona lo puede padecer. Las causas del alcoholismo: creemos que Mateo sufre esta enfermedad, ya que él no es feliz con su vida familiar ni con su vida en general. Pero como expone Torres, Ochoa y Otávaro, realmente no hay una causa definida del alcoholismo, pero hay factores que influyen en su desarrollo, factores psicológicos y factores sociales. Mateo presenta uno de esos factores psicológicos, ya que presenta conflictos en relaciones familiares y personales. Además, como expone Boletti y Matilda, una persona que consume mucho alcohol no tiene la capacidad de decidir si tomar alcohol y ni cuánta cantidad tomar. Por eso creemos que Mateo presenta estos problemas, porque no tiene la capacidad de tomar buenas decisiones. Además, como expone Dos Santos y Pilo, las personas con estos trastornos de alcoholismo se vuelven una carga a la familia, ya que ocasionan conflictos internos y violencia doméstica. Ahora, continuando con el segundo subcapítulo, que es la violencia causada por el alcoholismo. Nosotros queremos ver si la violencia es una consecuencia del alcoholismo. Bueno, como expone Dos Santos en su estudio de repercusiones de las familias, él dice que los trastornos resultantes del consumo de alcohol penalizan en gran medida a los miembros de la familia, contribuyendo a altos niveles de conflicto interpersonal, violencia doméstica, insuficiencia de padres, abusos, negligencia infantil y separación. En el libro Los Colores puede ver cómo Mateo es violento psicológica y físicamente con su familia. Por ejemplo, en esta cita del cuento, como dice: otra como tantas veces llegó Mateo a su casa cayéndose de borracho. Llamó a su mujer y a su hija, cogió 2 cuchillos y se puso a morarlos uno con otro porque le daba placer asustar a la gente más débil que él. Aquí se expone cómo él era violento con ellas. Pero como expone Pascual, Rey, Fontaba y García, realmente no necesariamente una persona alcohólica es violenta, porque incluso una persona sobria puede ser violenta con su pareja o su familia. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Mauricio Obregón. Gracias. Bueno, yo soy Mauricio Obregón y vamos a continuar con el subcapítulo 3 de repercusiones del alcoholismo de padres o madres hacia sus hijos. Como se muestra en el capítulo que abarcamos anteriormente,
el alcohol genera mucha violencia en la familia, aunque según Ponce, esto no es lo único que puede generar, ya que estos conflictos de parte de los padres dan este entorno de falta de responsabilidad y esto afecta directamente a los hijos. De parte del cuento de los colores podemos ver cómo Mateo, el padre de Flor de Tao, en consecuencia de su excesivo alcoholismo, él se desocupa de su hija completamente e incluso le llega a abandonar. Es muy probable que esta niña haya desarrollado muchos problemas y comportamientos a base de traumas. Esto se puede ver en su falta de comunicación. Ella dijo que le gusta ver el cielo, ya que a su modo ve diferentes colores, diferentes matices y donde se crean nuevos. Y que incluso estos colores pueden ser dentro de ella. Esto se puede interpretar como que no encuentra una forma de comunicarse y de expresarse. Entonces solo logra ver esas cosas a través del cielo o como ella se siente a través del cielo. Vimos un estudio en el cual se estudiaron a 20 niños de padres alcohólicos y 20 niños que vienen de padres no alcohólicos. Se les analizó a ver si había algún tipo de diferencia en sus habilidades sociales, en su vida académica, en su entorno en general. Se pudo concluir en ese estudio que los 20 casos de niños alcohólicos tuvieron problemas a la hora de socializar, no pueden madurar fácilmente, tienden a vivir en aislamiento y tienen grandes problemas de afectividad. Además, tienen grandes probabilidades de caer en repetir este mismo patrón. Es importante también destacar que estos niños viven en una jerarquía disfuncional, lo cual los impulsa a cometer más afectaciones hacia los demás en base a estos mismos traumas. Ejemplificando esto dicho con el cuento, vemos cómo Mateo disfruta dar miedo a su familia, disfruta llegar borracho, como lo dice el cuento, como todas las noches, llegar haciendo estos problemas, incluso llegando a abandonar a su esposa y a su hija, y después otra vez en otro momento de alcoholismo llegar a reclamar a su hija. Esto puede generar muchos de los traumas que puede reflejarse esto mismo en Flor de Tao. Mi nombre es Manrique Camacho y yo voy a presentar el capítulo 2. En el primer subcapítulo, la violencia intrafamiliar, primero debemos entender qué es la violencia, la cual se puede definir como una expresión de hostilidad y rabia que se dan con la intención de lastimar o perjudicar a personas por medio de la fuerza física. Pero en el cuento se presenta una violencia más precisa, la cual es la violencia doméstica, la cual significa un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico o emocional hacia otro. Esta violencia se puede analizar con diferentes aspectos, desde la perspectiva psicológica, perspectiva psiquiátrica, perspectiva del contexto específico y la perspectiva social. En este capítulo se partirá del análisis de Todorov y Barthes. Instala el análisis de las acciones, es decir, de los personajes. En el primer, la violencia física se presenta de manera explícita, tal como se menciona en el cuento cuando el autor describe que Mateo cogió 2 cuchillos y se puso a amueblarlos uno con otro, porque le daba placer asustar a la gente. Con base en esa cita anterior, se evidencia que dichas acciones de Mateo eran intencionales, ya que disfrutaba transmitir miedo, dando una imagen amenazante y afectando así psicológicamente a Antonio, la cual usaba su pequeña hija como refugio y consuelo. Mientras que el daño emocional se observa de manera implícita, vomitó unas palabrotas y dijo: ya me aburrí de vos, Antonio. En esta cita se puede discernir las actitudes de Mateo y las palabras que utilizó para humillar a Antonio, las cuales causan repercusiones a largo plazo, haciéndola sentir como algo desechable y como simplemente la podía cambiar como si fuera un objeto cualquiera. El segundo subcapítulo, la violencia desde la perspectiva del agresor, se trata acerca de las diferentes causas por las cuales se genera la violencia intrafamiliar, viéndolo desde una perspectiva objetiva, así analizando el personaje y el comportamiento de Mateo, en el cuento de los colores. En este subcapítulo partimos de la metodología de Vermont, la cual se trata de reconstruir la sintaxis de los comportamientos humanos utilizados por el relato, de volver a trazar el trayecto de las selecciones a las que tales personajes
En cada punto de la historia está fatalmente sometido y sacar así a la luz lo que se podría llamar una lógica energética, los cuales nos explican cuáles son las causas que pudieron conllevar a la violencia a Mateo. Se encuentran los valores socioculturales, las creencias, el contexto económico. Y así pudiendo interpretar la cita que dice, se puso a molar los unos con otros, porque le daba placer asustar a la gente. Y así pudiendo inferir que tal vez esa actitud fue inculcada por los aspectos culturales, creencias, entre otros. Otro factor que pudo haber tenido un rol en la actitud de Mateo es en la época en la cual se vive, ya que en años anteriores este tipo de violencia se veía normalizada dentro del núcleo familiar, su visible era casi nulo, ya que le sucedía en la familia, se quedaba ahí y no era considerado como una problemática social hasta que se le da el papel importante en la medida que va haciendo público a lo privado. Ok, mi nombre es Maripaz Bastos y continuando con el tercer subcapítulo de la violencia intrafamiliar, se habla sobre la violencia en la infancia. Se trata de la violencia doméstica en la infancia, analizando las causas y las consecuencias que esta genera hacia los niños y cómo se presenta en el cuento. En este subcapítulo se utiliza la metodología de Todorov y Bartés, que dice que la tercera vía esbozada por Todorov es algo diferente, pues instala el análisis de las acciones, es decir, de los personajes. Desde la antigüedad se observa cómo los núcleos familiares se ven considerados los hijos como un tipo de posesión, por decirlo así, por lo cual los padres se sienten en libertad de hacer con ellos lo que quieran, generando violencia con este tipo de control. Aunque en los tiempos de antes era más severo, este sigue estando presente en manera de desprecios, humillaciones o maltratos psicológicos, el cual les genera a los niños baja autoestima, depresión y ansiedad. Los niños que no muestran signos físicos de maltrato son habitualmente ignorados, y los que no fallecen a causa de esta violencia quedan con secuelas e incapacidades físicas y o psicológicas por el resto de su vida. En el cuento de los colores se ve reflejado la discapacidad que presentaba Flor de Tavo a la hora de hablar y que su única manera de expresarse era mediante la pintura y los colores, ya que presentaba limitación con su lenguaje. La violencia infantil no son solo golpes o agresión física hacia el niño o la niña, sino que tiene que ver con factores mucho más complejos y sutiles que van desde el manejo del poder y la autoridad hasta pasar por alto sus derechos. El cuarto subcapítulo habla sobre la percepción de la violencia doméstica en el pasado y actualidad. Entonces se analiza la violencia doméstica desde los años 40, debido a que el libro se escribió durante esa década, hasta la actualidad, para poder entender el contexto de las acciones tomadas por los personajes del cuento, los colores, así teniendo una mejor perspectiva de la situación vivida. Para desarrollar lo planteado se tomó en cuenta la metodología de Bartés, que dice: la tarea consiste en llegar a dar una descripción estructural de la ilusión cronológica, la lógica narrativa y dar cuenta del tiempo narrativo. Se podría decir de otra manera que la temporalidad no es sino una clase estructural del relato, del discurso. Para lo que nosotros era el pasado, para los personajes del cuento era el presente y era la realidad que se vivía, dando a entender que las acciones que tomó Mateo de violencia pudieron ser para Antonia, su esposa, acciones pasables, ya que en esa década eran normalizadas. Hoy día dicha percepción ha sido alterada, no tanto por el paso de los años, sino por la conciencia que se ha inculcado en la sociedad. Sin embargo, para eliminar dicha violencia se comienza desde el proceso de crianza de los hijos, los cuales llegarán a ser parte de las futuras generaciones. La evidencia demuestra que si de pequeños se ha sufrido por un legado o patrón de violencia doméstica, es más difícil erradicar los daños, lo cual los somete a traumas y conductas violentas que se pueden reflejar a mediano o largo plazo. A mi compañero Josué Santamaría y a mi persona Luis Alejandro Fernández nos tocó hablar del capítulo 3. Para empezar, el capítulo se divide en 4 partes. La primera parte sería el subcapítulo del abandono. Para este capítulo, en el cual abordaremos desde los distintos puntos de vista del concepto del abandono, el cual se podría definir como inseguridad afectiva de fondo relacionada con experiencias precoces de deprivación. Esto según Plétora del Diccionario de Psicología del 2014. El abandono puede ser representado de diversas formas, pero las que se evidencian en el corpus seleccionado de Carlos Salazar Herrera son el abandono familiar por sí solo y el abandono involuntario, el cual consiste en que alguno de los padres por enfermedad o muerte deja el hogar, es decir, no deseado, y es inevitable. Esto como lo menciona Suazo, 2013. Los dos que son los presentes en el corpus seleccionado para nuestra tesina y son analizados como en el contexto de esa época
ya que, como se sabe, en esos años los hogares costarricenses eran muy marcados por una imagen patriarcal donde la mujer era más sumisa y cumplía labores solamente del hogar y le tocaba lidiar con aspectos más difíciles tras la ausencia de un papá, porque solía ser la principal fuente de ingreso económico de un hogar. Entonces, al estar analizando un cuento escrito en 1947, podemos dar por hecho de que es una narración del contexto de esta época, ya que están contando un cuento y al mismo momento describiendo problemáticas vividas en esas épocas. Como nos dice Janet, 1970, es más fácil describir sin contar que contar sin describir. De esta manera se analiza que el abandono puede ser de diferentes formas, ya sea como un divorcio de manera involuntaria, también por aspectos de patriarcado o infidelidad. En el subcapítulo 2, las cuales serían las causas del abandono, vamos a tratar las diferentes causas por las cuales se pueden generar el abandono. Una causa del abandono a ser tratada es el divorcio. Asimismo, se logra interpretar de que en la familia de Floritavo se pasaba por una situación económica difícil, por lo que puede ser otra causa de abandono. Otro aspecto que cabe resaltar y que es causa de abandono es el machismo por parte de Mateo. Otra sería el abandono presente en el cuento del bongo, es el de disfunción. Este se ve presente en el cuento del bongo cuando el bonguero adopta a Natalia porque era huérfana. Y por último, la causa de abandono es la que podemos observar en el cuento del calabazo, el cual es las enfermedades incurables. Saludos, compañeros y profesores. Yo soy Santa María y a mí me corresponde exponer sobre los subcapítulos 3 y 4 del capítulo del abandono. Como subcapítulo número 3 tenemos el de aspectos positivos cuando no hay abandono. Más que todo está muy relacionado cuando hay un apoyo familiar y armonía dentro del hogar. Tomamos el caso de Flor de Ítabo, ya que esta fue abandonada por su Mateo y al momento en el que fue abandonada por su padre Mateo se ve que hay una problemática económica ya analizada anteriormente. Sin embargo, Suazo nos menciona, la familia es nuestra primera escuela. Entonces, si el padre de Flor de Ítabo nunca lo hubiera abandonado, probablemente es que Flor de Ítabo no hubiera trabajado en decoración de carretas, probablemente hubiera seguido con sus estudios al saber que tiene un apoyo por parte de sus papás. Asimismo, Suazo nos menciona que los papás son un componente importante del proceso educativo. Tomamos también el caso de Natalia, que antes de que el bonguero la adoptara, decimos qué hubiera pasado si la madre no hubiera muerto. Probablemente en vez de estar navegando con el bonguero, hubiera tenido una mejor educación y un mejor estilo de vida. Como subcapítulo número 4 tenemos las problemáticas del abandono a largo plazo. Logramos concluir que las principales consecuencias de cuando hay abandono es la conducta. Los niños cambian de conducta, ya que en el hogar se aprenden los valores y el respeto. Entonces, al no tener nadie que se los inculque, no los va a tener. Y como segunda consecuencia principal es que son normalmente desatendidos, ya que cuando los papás no están, no tienen quien atienda sus necesidades, ya que normalmente pueden estar o muy ocupados o tienen muchas responsabilidades. Para finalizar con las conclusiones, en el primer capítulo se evidenció la violencia, causas y repercusiones del alcoholismo en el núcleo familiar, con el fin de dar a entender que es una situación difícil y que genera un ambiente tenso para quienes lo viven. Se analizaron, según la metodología de Todorov, las acciones de los personajes, en este caso de Mateo y su alcoholismo, con el fin de darle una explicación a sus acciones y las consecuencias que esto conlleva en relación con su familia, refiriéndose a Antonia como su esposa y a Flor de Ítabo como su hija. En el segundo capítulo se analizó la violencia doméstica a través del cuento Los Colores, donde se pudo concluir que la violencia doméstica que presenta Mateo hacia sus familiares conlleva a varias consecuencias negativas hacia las víctimas. Se plantea cómo la violencia afecta tanto psicológico como físicamente, al igual que en aspectos laborales, económicos y legisladores que llegan a ser un problema en el ámbito familiar. En la conclusión del abandono se basó en representar la realidad de esta situación que sufren distinguidos personajes en relación con sus historias y diferentes circunstancias. Pero esto se dividió en la explicación del abandono en sí, las causas de los aspectos positivos cuando no se presenta y por último las problemáticas del abandono a largo plazo. Con esto logrando establecer las diversas maneras en que se representa el abandono. Así se establecen las maneras que se representan el abandono familiar.
Muchas gracias, compañeros y profesores.